tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2018-1. En esta sesión, correspondiente a la semana número 17, lo que vamos a trabajar es precisamente todo lo relacionado con funciones. En una primera parte, porque hay que recordar que este es un capítulo bastante amplio, que ha sido precisamente desagregado en 2 semanas, la semana 17 y la semana 18. Entonces, en esta semana vamos a ver la parte previa, digamos, y también trabajar las partes de funciones especiales, como por ejemplo la función lineal, la función constante, la función cuadrática, que por cierto tiene un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Quedando ya para la segunda parte algunas otras funciones que por las características que tienen merecen un estudio, digamos, más detallado, más pausado, ¿no? Me estoy refiriendo a la función exponencial, la función logarítmica y algunas otras funciones que, como repito, dada su particularidad, merecen un estudio aparte. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta semana número 17, la definición de lo que es una función, la gráfica de una función y sobre todo calcular dominio y rango. Digamos que todos los problemas o la gran mayoría de los problemas que vamos a tener que resolver van a girar en torno a eso, calcular dominio, rango de la función o algo que tenga que ver precisamente con esos dos subconjuntos. Bien, vamos a ver entonces la parte que corresponde a funciones. Vamos a definir lo que es una función. Acá hay algo que ya el estudiante debe saber previamente, y es que las funciones se definen precisamente como unas relaciones, pero algo más. Y el estudiante ya tiene que saber qué cosa es una relación. Una relación no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados que satisfacen, digamos, una determinada regla de correspondencia. Ahora, tendríamos que dar marcha atrás, porque también una relación, ¿qué cosa es? Es un conjunto de pares ordenados. Entonces alguien se pregunta, ¿y qué cosa es un par ordenado? Se define a través de un producto cartesiano, ¿no? Hay muchas cositas que el estudiante ya uno asume que debe conocer en esta parte, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno habla de conjuntos, dados los conjuntos A y B, ¿qué operaciones se pueden establecer con estos conjuntos? Bueno, tendríamos que por lo menos involucrarnos en el curso de aritmética. Yo tengo acá 2 conjuntos, ¿y qué conjuntos puedo definir? Puedo hallar la unión de 2 conjuntos, que es un tema que lo ven en aritmética, la intersección, la diferencia simétrica, pero lo que nos compete a nosotros es el producto cartesiano, que es un conjunto. El producto cartesiano es un conjunto cuyos elementos son precisamente pares ordenados, de tal fortuna que las primeras componentes, cuando uno define un producto cartesiano, simplemente para recordar, el producto cartesiano de A por B es el conjunto de pares ordenados A, B, de tal manera que las primeras componentes de los pares ordenados pertenecen al primer conjunto y las segundas componentes pertenecen al segundo conjunto. Con eso queda claro entonces que el producto cartesiano no es conmutativo. Ojo, no es producto de números, ¿sabes? Es un producto cartesiano que se define a través de conjuntos, porque muchas veces dice, desde la primaria nos dijeron, el orden de los factores no altera el producto. Claro, 3 por 5 es igual que 5 por 3, pero en este caso no estamos hablando de producto de números, estamos hablando de producto cartesiano de conjuntos. Eso que implica que no es lo mismo decir A por B que B por A. Esto que quede claro, A por B es diferente del B por A. El producto cartesiano no es conmutativo. Claro, por una sencilla razón. Porque el producto de A por B es el conjunto de pares ordenados A, B. Y el producto cartesiano de B por A es el conjunto de pares ordenados B, A. Claro. Y esos pares ordenados, el par amarillo con el par verde, nunca van a ser iguales, salvo que tengan las mismas componentes, como por ejemplo 3,3. Si yo invierto 3,3, me da lo mismo, ¿no? Pero si yo tengo un par con componentes distintas, como por ejemplo 3,7, si yo tengo este par 3,7 y si lo invierto, ¿qué me queda? 7,3, que no es lo mismo, ¿no? Por esa sencilla razón, el producto cartesiano no es conmutativo. Bueno, entonces, cuando uno define relaciones, dice, es un subconjunto del producto cartesiano. Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Entonces, significa que de este conjunto de pares ordenados, vamos a seleccionar algunos pares ordenados, no todos, tales que cumplan una determinada regla de correspondencia. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Dado el conjunto A, un conjunto, vamos a poner 1, 2, 3. Y el conjunto B, vamos a ponerle 3,
5, 7. Dos conjuntos ahí, son conjuntos finitos, como se puede ver. Entonces tú defines el producto cartesiano A por B. El producto cartesiano A por B serían pares ordenados como por ejemplo el par 1,3, el par 1,5, 1,7 y así sucesivamente. A decir verdad, este producto cartesiano va a tener 9 elementos, es decir, 9 pares ordenados. El último par ordenado será pues 3,7. Ahora, de ese producto cartesiano, yo puedo definir una relación. Digamos acá, R. R, digamos, es un conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano, tal que, por ejemplo, podríamos decir, ¿no?, que I es X más 1, o X más 2 de repente, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, eso. Esta es una relación en la cual me está diciendo que seleccione del producto cartesiano, ese es el producto que hemos encontrado, que son 9 pares ordenados, vamos a seleccionar los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano, pero no todos, sino aquellos que cumplen esa regla de correspondencia. ¿Cuál? Que la segunda componente sea igual a la primera aumentada en 2. Indudablemente que no van a estar todos los pares ordenados. Habrán pues algunos que satisfacen esa condición. Estos son los pares que pertenecen y que forman la relación R. Entonces, es obvio que si yo cambio la regla de formación, que ya no sea X más 2, sino X más 5, por ejemplo, entonces van a ser otros los pares ordenados que satisfagan la regla de correspondencia. Entonces, la relación, ¿de dónde la vamos a obtener? Del producto cartesiano. Por eso es que sencillamente una relación es un subconjunto del producto cartesiano, porque es de ahí donde vamos a sacar o donde vamos a extraer los pares ordenados que van a satisfacer, que van a cumplir o en todo caso que van a verificar la regla de formación, ¿no? Bueno, ahora, eso es una relación, pero para que llegue a ser una función debe ser algo más, y eso es lo que nos corresponde ver el día de hoy, ¿eh? ¿Qué cosa es una función? Bueno, ahí les he comentado a grosso modo lo que es una relación. Ahora sí vamos a definir realmente lo que es una función. Y es que es una función, diremos, definida de A en B si y solo si cumple estas dos condiciones. Definición. Entonces, diremos que f es una función. Vamos a trazar una línea divisoria acá para aprovechar el espacio. Diremos que f es una función definida de A en B, donde el conjunto A se le denota como el conjunto de partida y el conjunto B es el llamado conjunto de llegada. Si y solo si cumple lo siguiente. A ver, la primera condición para que sea f una función, que f sea un subconjunto del producto cartesiano, en este caso A por B. Ten en cuenta que cuando hablemos del producto cartesiano, ahí importa el orden, porque ya lo hemos comentado que el producto cartesiano no es conmutativo. Y dos, la segunda condición es que si x, y pertenece a f y x, z pertenece a f, entonces y es igual a z. Bueno, eso nos va a servir precisamente para poder resolver los problemitas, ¿eh? Es decir, si yo tengo dos pares ordenados que pertenecen a la función y que tienen la misma primera componente, nótese acá, ojo, x, x. Entonces, siendo f una función, ¿qué debe cumplirse? Que las segundas componentes necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver precisamente con lo que algunos autores llaman la definición geométrica. ¿Cómo identifica si una gráfica corresponde o no a una función? Fácil, basta trazar rectas verticales y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Si cortan en dos o en más, ya no es función porque ya no estaría cumpliendo esta segunda condición, ¿no? Entonces esa es la definición, algunos le llaman así, definición geométrica de función. ¿Cuál es? Basta trazar rectas verticales o paralelas al eje Y y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Ahora voy a presentar algunas gráficas que van a aclarar un poco la idea. Entonces,
A partir de ahí podemos decir acá lo siguiente, como una nota. Decir que el par ordenado x, y pertenezca a la función, esto equivale a decir que y es igual a f de x. A menudo, cada vez que tengamos que trabajar con funciones, por lo menos en este nivel, siempre se hace uso de las variables x e y. X para representar la variable independiente, mientras que y está representando la variable dependiente. Claro, y está en función de x, y depende de x, lo llaman variable dependiente, ¿no? Entonces, en este nivel es muy común. Para la variable independiente, x, para la variable dependiente, y, ¿no? Y por lo general, las funciones siempre nos van a dar en esta forma, y ya está despejado en función de x, ¿no? Eso es muy, muy común, digamos, en este nivel. Entonces, cuando nosotros digamos 2,3 pertenece a f, esto lo podemos escribir así, como que 3 es igual a f2. ¿Cómo se lee esto? Que y es la imagen de x mediante la función f. Así se lee. Bueno, entonces podríamos decir acá, y es la imagen de x mediante la función f. Ya está. Muy bien, y entonces en términos gráficos podríamos entender acá de la siguiente forma. Haciendo uso de los diagramas de Venn, podríamos decir acá lo siguiente, observa. Acá está el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. La función está definida del conjunto A hacia el conjunto B. Por eso es que se llama así, conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Está X y mediante la función f lo hacemos corresponder a y. Por eso es que podemos entenderlo así, decir que el par x, y pertenece a la función, lo que dice acá, o en todo caso podemos decir acá que y es la imagen de x mediante la función f, o sobre la función f, ¿no? Entonces, esa es la idea precisamente de esto. En términos gráficos, vamos a poner acá definición geométrica. ¿Cómo el estudiante va a identificar, va a reconocer si una gráfica corresponde o no a la de una función? Bueno, vamos a mostrar tres gráficas acá, ¿eh? Fíjense, tenemos acá algo así, una primera gráfica. Por acá tenemos otra gráfica. Veamos entonces. Una segunda gráfica. Por ejemplo, podríamos tener acá la siguiente. Una tercera gráfica. Según lo que hemos manifestado hace unos instantes, ¿cómo identificas? Bueno, ahí hay tres gráficas, como pueden ver, ¿no? Que están representadas por un conjunto de pares ordenados. Si unimos todos esos pares ordenados, nos van a dar esas gráficas. Pero ahora la pregunta es, ¿todas ellas, o las tres que he mostrado acá, representarán la gráfica de una función? Fácil, lo que tienes que hacer tú es lo siguiente, trazar rectas verticales. Y por donde tú traces rectas verticales, por ejemplo acá, trazo otra recta vertical y observamos que esta recta corta la gráfica en un solo punto. Es más, por donde yo trace rectas verticales, por acá otra recta vertical, o más acá a la izquierda o más a la derecha, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esto corresponde a la gráfica de una función. Sin embargo, en la figura número 2, ¿qué pasa si yo trazo una recta vertical por acá? Una recta para el eje Y, observamos que corta a la gráfica en 2 puntos. Y al cortar en 2 puntos, evidentemente esto no sería la gráfica de una función, ¿no? En otras palabras, una parábola que se abre a la derecha o hacia la izquierda no corresponde a una función. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no estaría cumpliendo esta segunda condición. Porque este es el par, digamos, se me ocurre, 2,4 y más arriba tenemos el par 2,10. Entonces, para que sea función, observa que dice la segunda condición, que si yo tengo dos pares ordenados con la misma primera componente, la segunda componente tiene que ser iguales. Y entonces ahí se cumple precisamente que las segundas componentes no son iguales. La gráfica 3, observa acá, si yo trazo rectas verticales, esto siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Entonces, esto sí corresponde a una función.
una forma práctica, ¿no? El estudiante, cuando le dan una gráfica, lo primero que hace es trazar rectas verticales para poder determinar si es una función o no. Ahora, en funciones hay dos conjuntitos que merecen estudiarlo. Me estoy refiriendo al dominio y al rango de una función, ¿no? Dominio y rango. Les había comentado en la parte preliminar que en esta primera parte, correspondiente a la semana 17, lo que nos interesa, la gran mayoría de problemas van a tratar de lo siguiente: hay el dominio, hay el rango o algo que tenga que ver con esos dos conjuntos. Entonces, vamos a considerar acá lo siguiente: sea f una función definida del conjunto A hacia el conjunto B. Una función. Por acá hacemos nuevamente una línea divisoria. Entonces definimos 3.1. Dominio. Vamos a tratar de convenir nosotros que el dominio lo vamos a representar de esta siguiente manera: el dom. El dominio de la función f, así lo vamos a denotar. ¿Y esto cómo define? Bueno, es un conjunto para empezar. Es un conjunto de todas las primeras componentes, en este caso del conjunto A, tales que existe y en el conjunto de llegada, de tal manera que y es igual a f de x. De esa definición que está dada en forma matemática, se puede demostrar fácilmente que el dominio de la función está contenido y en algunos casos es igual a todo el conjunto A. Se dice que el dominio es todo el conjunto A cuando es una aplicación. Entonces, una aplicación es una función en la cual el dominio es todo el conjunto de partida. Si ustedes observan la definición simbólica que hemos presentado por acá, el dominio es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función, ¿no? Las primeras componentes. Por eso es que el dominio, por casi definición, podríamos decir que siempre está contenido en el conjunto A. Ahora, hay cierta regla práctica que uno utiliza para poder calcular el dominio, partiendo de la premisa que el dominio lo determinan las X, o la variable independiente, si quisiéramos llamarle así. Entonces, se dice que para hallar el dominio hay que despejar y en función de x, que ya lo había comentado hace algunos minutos. Por lo general, en este nivel, siempre vas a encontrar las funciones dadas de esa manera. Es decir, y ya está despejado en función de x. Pero si no lo estuviera, es el primer paso que tú tienes que dar. Tratar de hacer tus operaciones algebraicas para despejar y en términos de x y en términos de la variable independiente. Y luego analizar qué valores debe tomar x, ¿no? ¿Qué valores debe tomar x? Porque recuerda que el dominio lo determina x. Es una regla práctica. Entonces, el otro conjunto, 3.2, es el rango, el cual nosotros lo vamos a denotar como ran de f. El rango de f. Esto, siguiendo un poco la lógica de la definición anterior, si el dominio está formado por las x, el rango estará formado por los y. Si son el dominio son los x que están en el conjunto de partida, el rango son los y que están en el conjunto de llegada, ¿no? Tal es que exista x en A y de tal manera que y es igual a f de x. Muy bien, entonces partiendo de eso, vemos que el rango de la función está contenido, o en algunos casos es igual al conjunto B, ¿no? Eso de que el rango sea igual a B también se podría dar, pero esa es, digamos, una función que nosotros vamos a ver la siguiente clase. Recuerden que nosotros hemos dicho que este capítulo de funciones lo vamos a desdoblar en dos semanas, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar de ese tipo de funciones en la cual el rango es el conjunto de llegada. Y por acá también tenemos las llamadas funciones especiales, ¿no? O elementales, 3. Funciones elementales o funciones especiales. Me olvidaba. ¿Qué haces para calcular el rango? Bueno, ¿qué habíamos hecho? Para hallar el dominio, despejamos y en función de x. Y analizamos los valores que toma x, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos trabajando con funciones reales. Entonces, para el rango hacemos lo contrario. Despejas x en función de y analizas todos los valores que debería tomar y. En cuanto a las funciones especiales, podríamos decir acá lo siguiente. Vamos a citarlas. Tenemos, por ejemplo, la función constante, una función elemental. Luego tenemos la función
¿Qué otra función tenemos? Identidad, cuya regla de correspondencia es f de x igual a x o y igual a x. Luego tenemos la función valor absoluto también, valor absoluto, cuya regla de correspondencia es f de x igual al valor absoluto de x. Tenemos la función raíz cuadrada, donde su regla de correspondencia es f de x igual a la raíz cuadrada de x. Este es 3.3, 3.4, 3.5. Tenemos acá otra función elemental, la función lineal, o también llamada función de primer grado, cuya regla de correspondencia es f de x igual a ax más b, una función de primer grado. 3.6, tenemos la función cuadrática, o también llamada función de segundo grado, donde su regla de correspondencia es ax al cuadrado más bx más c. Por citar algunas funciones especiales, ¿no? Hay algo más, pero ya lo vamos a ir viendo en el camino. Bien, entonces ese es básicamente lo que nosotros tenemos preparado para esta parte teórica. Ahora vamos a ver los ejercicios que están propuestos y desarrollarlos en base a la teoría que hemos dado. Pasemos a desarrollar entonces los ejercicios que están propuestos por acá, teniendo en cuenta que el tema que vamos a abordar es funciones, dentro de lo cual nos interesa ya calcular el dominio y el rango. Y la gráfica también, por cierto. Bien, entonces vamos a empezar los ejercicios que están propuestos por acá. Y me dicen que el problema número 1, si la siguiente relación, que está dada ahí, es una relación de un conjunto de pares ordenados, tal como lo hemos manifestado, esa relación dice que es una función. Bueno, si es una función, ya hemos visto que se tienen que cumplir las condiciones, ¿no? Como por ejemplo, para que sea función, si yo logro encontrar dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales, necesariamente. Acá, por ejemplo, observa, 3,0 y 3,a. De manera inmediata, podemos decir acá, como f es función, entonces desprendemos que a tiene que ser igual a 0. 1.1. A es igual a 0. Ahora acá, 1.2. También, observa, y vamos a subrayar acá para que se pueda ver. Acá, 0,2 y 0,b-1. Dos pares ordenados con una misma primera componente. La teoría dice que las segundas componentes tienen que ser iguales. O sea, b-1 es igual a 2. b-1 es igual a 2. Esto trae como consecuencia que b sea igual a 3. Ya está. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Vamos a formar 2. La función. La función quedaría de la siguiente manera. 3,0, 0,2, b vale 3 menos 1, 2, ya no lo repito, a vale 0, 3,0, 2, a ver, acá sería a más b, ya estoy remando los valores, a vale 0, b vale 3, sería 3, 2,3. Luego tenemos b menos 4, b vale 3, menos 4 sería menos 1,6. Y el último par sería menos 1, b vale 3, ¿no? 3 menos 4 sería menos 1,6. B vale 3, sería menos 3, a. A vale 0. Ya está. Estos son los pares ordenados que pertenecen a la función, ahora sí, ¿no? Pues ya sabemos que es una función. Ahora, la regla de correspondencia de la función va a quedar de la siguiente manera. En base a lo que me piden, ojo, f de menos 3, 2.1. F, el valor de menos 3 me da 0. Entonces voy a poner acá, f de menos 3, se puede ver acá, ojo, f, cuando le evalúo menos 3, ¿a dónde lo manda? A 0. Ya está. Entonces, ¿qué más tenemos acá? F de 2, también necesito 2.2. F evaluado en 2, ojo acá, F cuando lo evalúo en 2 lo lleva a 3. Ya está. ¿Qué más me piden acá? 2.3. F
evaluado en f de menos 3, que ya lo has calculado, en 2.1, más f evaluado en 2, que también ha sido calculado. Estaríamos hablando del f evaluado en f de menos 3 es 0, f de 2 es 3, estamos hablando del f evaluado en 3. ¿Cuánto me queda f evaluado en 3? Mira acá, f cuando lo evalúo en 3 lo manda a 0. F de 3, 0. F de menos 1, bueno, 2.4. F evaluado en menos 1, lo podemos ver acá. Vamos a llamarle esto asterisco celeste para referenciarlo acá, ¿ya? De acá voy a jalar la información. Entonces digo, de asterisco celeste, f de menos 1, acá está, f evaluado en menos 1 nos da 6, efectivamente. Entonces, esta información la vamos a reemplazar acá y nos va a quedar de la siguiente manera. El problema se llama L. Es f evaluado en todo esto, pero todo esto ya lo has calculado en el paso 2.3, mira acá, f evaluado en la suma de f menos 3 con f2, esto es 0. Más, menos f evaluado en menos 1, pero este es 6. Finalmente, la expresión L sería menos 6. La respuesta a este primer problema es menos 6 y eso lo encontramos en la alternativa C. Acá de lo que se trata es básicamente recordar la definición de lo que es una función, ¿no? Encontrar los valores de A y B fueron claves, pero esos fueron encontrados a partir de la definición de función. Pasemos al problema número 2. Dice, Marco desea fabricar una caja sin tapa, de forma que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular de 120 metros cúbicos, o sea, de volumen, ¿no? El volumen es 120 metros cúbicos, tal como se muestra en la figura. Bueno, ahí está la caja. Las dimensiones son el largo 2x y el ancho x, ¿correcto? El costo de los materiales usados para hacer la base y los lados de dicha caja son de 130 soles y 50 soles por metro cuadrado. O sea, para poder fabricar la base, el costo de cada metro cuadrado es de 130, pero para los lados es de 50, ¿no? Determine la regla de correspondencia del costo de los materiales C en función del ancho de la base, de X en este caso, ¿no? De X. Bueno, veamos acá. El problema no me da la altura, entonces por ahí podríamos empezar, ¿eh? Vamos a considerar acá, dado que no tenemos esa información, que la altura de la caja es H. Entonces, el costo de la base, ¿cuál sería? La base, ¿qué área tiene? Ojo, vamos a aprovechar este espacio por acá. Y el área de la base solamente, porque hay dos tipos de costo, para la base y para los lados, ¿no? Ahí lo dice el problema. Pero veamos qué área tiene la base. Es largo por ancho, 2x por x. Pero como cada metro cuadrado de la base le cuesta 130, entonces a esa área encontrada la multiplico por 130 para saber cuál es el costo de fabricación de la base de esa caja, ¿no? Entonces decimos acá 1.1, costo en soles de la base va a ser 130 por x por 2x, que finalmente me quedaría pues 2 por 3, 260 x al cuadrado. En soles, ¿eh? En soles. Repito, ¿qué se ha hecho primero? Se ha calculado el área de la base. El área de la base es largo por ancho, 2x por x, 2x cuadrado. Y a eso lo multiplico por 130. ¿Por qué? Porque a cada metro cuadrado me cuesta 130 soles. Eso es lo que es el problema. Entonces decimos acá, costo para los lados, 1.2. Costo de los lados. Ojo que los lados tienen otro precio, ¿eh? Ahí dice 50 soles. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el costo de los lados? Entonces esto va a ser igual a, por acá lo podríamos resumir de la siguiente manera, 50, que es lo que cuesta cada metro cuadrado, multiplicado por 2 por x por h, más el doble de 2x por h. Bueno, haciendo algunas cuentas por acá, me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a, por acá lo puedo hacer, este 100
50 por 2 es 100, x por h, más, acá te queda 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, 200 x por h, ¿no es cierto? Entonces, esto nos quedaría 300 x por h. Resolviendo esto, te queda 300 x por h. Es el costo de los lados, ¿no? Acá todo lo multiplico por 50 porque la información me dice que metro cuadrado de cada uno de estos lados está a 50 soles. Por eso que está multiplicado por 50, ¿no? Y esto de acá representa precisamente el doble de x por h, estaría representando esto de acá. Esta cara con esta cara de acá. Ojo. El doble de 2x más h estaría representando, lo voy a subrayar por acá con naranja, este lado con este lado de acá. ¿Correcto? Es una caja que tiene la forma de un paralelepípedo. Entonces me están viendo el costo total. Pero antes, por acá podríamos hacerlo. Vamos a ver el costo total. 1.13 por acá. 1.3. El costo total viene a ser el costo de la base, lo que le cuesta fabricar la base y lo que le cuesta fabricar los lados. Esa es la sumatoria de lo anterior, ¿no? Sería 260, acá está, veamos, sería 260x al cuadrado más 300x por h. Listo. Ahora, 2. Me dan el volumen. Por dato, vamos a decir acá lo siguiente. Por dato, el volumen de ese paralelepípedo, ahí lo da, me parece, es 120 metros cúbicos. Ese es dato, ¿ah? Ya. Pero ¿cómo calculas el volumen de ese paralelepípedo? Entonces, el volumen de esa caja es largo por ancho por altura. Entonces sería 2x por x por altura. Este es igual a 120. Despejo h de acá y me quedaría 60. Entonces acá se tiene que, la altura va a ser igual a 60 sobre x al cuadrado. Vamos a ponerle acá a esta expresión 1 romano y a esto 2 romano. Entonces reemplazo 2 en 1. Paso 3. Vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Y qué nos va a quedar? A ver, que el costo total, el costo en función de x, que es el ancho, va a ser igual a 260 x al cuadrado más, acá te queda 300 x por h, pero h es 60 sobre x al cuadrado. Ya reemplazando acá, observa un x con un x se van, este x con un x de acá se van, y te queda 6 por t 18 más 6 por t 18 seguido de 3 ceros, 1, 2, 3 sobre x, donde x obviamente es mayor que 0. Esto está representando el costo de fabricación de esa caja rectangular con las condiciones y las características que no es el problema. Y eso lo encontramos en la alternativa E, ¿no? 260x al cuadrado, 18.000 sobre x con x mayor que 0. Muy bien. Acá de lo que se trataba es de encontrar una relación, porque no tendríamos muchas variables, ¿no? Esto de acá, dado que la altura no la tenemos, entonces habría que encontrar la relación que existe entre la altura y x, porque me piden ayer el costo en función de x, del ancho. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Dice, en un valle de la región Arequipa se ha utilizado por primera vez los drones para mejorar los procesos productivos de ciertos cultivos. En un determinado momento, uno de estos drones se desplaza en un plano determinado por los ejes coordinados. Cada unidad en dichos ejes representa 1 metro. Siguiendo un trayecto como se indica en la gráfica de la función y igual a f de x, hay la longitud del trayecto que recorre dicho dron. Bueno, acá tenemos puntos conocidos, como por ejemplo, vamos a subrayarlo acá, este puntito blanco ya es conocido, tiene coordenadas 1,2, ¿no? 1,2. Este puntito de acá, este otro puntito blanco también se conoce. ¿Qué coordenadas tiene? 3, menos 2. Entonces, ahí ya podríamos encontrar el trayecto. A ver, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle A, B, C y D.
ya podríamos encontrar el trayecto BC, porque es una distancia, ¿no? La distancia entre los puntos, hay una formulita dentro de lo que es geometría analítica, distancia entre los puntos B y C, como ya que conozco las coordenadas de B y C, se puede hallar. Lo que me faltaría hallar es A y D, pero A es un punto cuya ordenada es menos 2, vamos a poner A, menos 2. La abscisa no la conozco, esto de acá no se conoce. Ahora, del punto D también se conoce la ordenada. La abscisa tampoco se conoce. Entonces vamos a poner acá B, 2. Si yo encuentro A y encuentro B, el problema se acabó. Se acabó, realmente. Entonces, estas son trayectorias rectilíneas. Entonces basta encontrar la ecuación de esta recta y reemplazar este punto en la ecuación de la recta. Para poder encontrar, a mí me interesa hallar A. Una vez que tengo A, ya aplico distancia entre los puntos, que ya es un tema estudiado. Lo mismo con B, ¿no? Entonces, el propósito nuestro es hallar A y B. Pero para eso hay que encontrar las ecuaciones de, vamos a llamarle esto F1, ¿eh? Vamos a ponerle acá F1. F2 es esto de acá, pero de F2 no me interesa tanto porque ya tengo los puntos. Y esto es F3. F3. De F1 podemos encontrar la pendiente y además podemos hallar la ecuación. Eso ya es un tema que el estudiante conoce, ¿no? Eso lo ven en cursos de geometría. Tenemos dos puntos, miren, el punto B 1,2 y el punto que está por acá sería menos 1,0. Con dos puntos se halla la pendiente y con la pendiente se forma la ecuación de esta recta que está por acá, ¿no es cierto? Correcto. Entonces rápidamente lo voy a explicar para que tú ya la siguiente parte tú lo puedas hacer. Lo primero que hay que hacer es hallar la pendiente, ya. La pendiente la nota con letra M. ¿Los puntos cuáles son? Los puntos son B, que es el punto 1,2, y el otro punto me llamarle P, que es el punto menos 1,0. Acá está. Estoy refiriendo a este punto y a este otro punto. Pendiente, diferencias ordenadas. Ah, bueno, sería 2 menos 0 sobre 1 menos 1. Diferencias ordenadas sobre diferencia de abscisas. Ya ese tema también, vuelvo a repetir, eso ustedes lo ven en el curso de geometría. Entonces acá te queda 2 sobre, acá menos por nada más, te queda 2, la pendiente vale 1. Ya tienes la pendiente. Y como tienes un punto, puedes tomar el punto B o el punto P, cualquiera de ellos. Tomo el punto P, a ver. Sería así. Y menos 0 igual a la pendiente que multiplica a X menos, con menos hace más 1. Entonces acá te queda que Y es igual a X más 1. Esta es la ecuación de esta recta que está por acá, de F1. ¿Ya? Entonces vamos así. Eso es lo que tienes que sacar. Pero todo eso es parte del curso de geometría. Yo me voy a centrar básicamente en lo que es el curso de álgebra. Y aquí me interesa hallar A y B. Bueno, entonces como paso número 1, la función F1 viene dada por X más 1. ¿Correcto? Ahora, este punto A pertenece a F1. El punto A de coordenadas A, menos 2 pertenece a F1. ¿Qué significa que pertenece a F1? Que satisface la ecuación. Entonces acá te quedaría lo siguiente. En lugar de F1 le pongo menos 2 y en lugar de X le pongo A. Y ahí ya tendríamos cuánto vale A. Mira. A sería igual a menos 3. Ya tenemos el valor de A. Y por ende ya tendríamos el punto A, que es lo que nos interesa básicamente. Entonces, luego, el punto A va a ser igual a menos 3, menos 2. La misma idea va a pasar para F3. F2 no me preocupa, porque tengo los puntos, trazo la distancia, esa es geometría. La misma idea para F3, 2. Ya no repito el proceso porque hay que hallar la pendiente, en realidad hay que hallar la ecuación de esa recta. Veamos cuál es la ecuación de F3. F3 en este caso va a tener como ecuación X más 1. Veamos, 2X menos 8. Esa es la ecuación en este caso de F3, ¿no? 2X menos 8. Lo puedes corroborar acá. Cuando X vale 4 te queda 0, claro. Cuando X vale 3 sería 6 menos 8 menos 2, está bien, cumple. Entonces hacemos el mismo análisis, ¿no?
Vuelvo a repetir, esta ecuación ha sido obtenida conociendo dos puntos. Tienes el punto acá, solamente lo comento. El punto C, 3,2 y el punto 4,0. Con estos dos puntos ya la pendiente y hay la ecuación que está calculada acá. Digo entonces acá lo siguiente, el punto el punto D es el punto de coordenadas B,2. Ese punto pertenece a F3. ¿Qué significa? Que voy a reemplazar. En lugar de I le pongo 2. En lugar de X le pongo B, sería 2B menos 8. Pasa para acá, B vale 5. B es igual a 5. Conociendo B, ya tendrías el punto. Entonces, luego, ya tendríamos el punto D. ¿Quién sería el punto D? 5,2. 5,2. Ahora sí, te piden entonces el trayecto. Bueno, basta simplemente distancia de AB, de B a C y de C a D. Simplemente, ¿no? Como ya tienes todos los puntos, entonces decimos por acá. Vamos a borrar esto para que nos quede espacio. Este problema se puede desarrollar de diferentes formas, ¿no? Inclusive haciendo uso de otros cursos. Pero bueno, la idea es la siguiente. 3.1. Hallamos la distancia desde A a B. Bueno, esa distancia de A a B la vamos a calcular haciendo uso de la geometría analítica. Distancia entre los puntos, raíz cuadrada de la diferencia de abscisas elevadas al cuadrado, más diferencia de ordenadas elevadas al cuadrado. Recuerda que el punto A y el punto B ya lo tienes. Entonces la distancia de A a B. 3.2. La distancia de B a C. También, como ya tengo el punto B y el punto C, entonces hallamos la distancia, que en este caso sería 2 raíz de 5. Y por último, 3.3, la distancia de C a D. Esto va a ser igual a 2 raíz de 5. Lo que me piden es el trayecto, ¿no? Entonces, parte final, el trayecto viene dado precisamente por la suma de todas las distancias, que sería en este caso 4, que multiplica la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 5. Esta sería precisamente la distancia medida, ¿no? Por lo que me piden la longitud del trayecto que recorre dicho dron, ¿no? Sería esta distancia de AB más BC más CD. Bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Con respecto a esta función real definida por, bueno, es una función, ¿qué función es? Una función cuadrática, ¿no? Es una función cuadrática, donde recordemos acá, una función cuadrática tiene esta forma, para empezar. Toda función cuadrática tiene esta forma. F de x igual a x al cuadrado más bx más c. La gráfica de toda función cuadrática siempre es una parábola, que puede ser que se abra hacia arriba o hacia abajo. Entonces, acá hay algo que estoy antes de hacer. El vértice, ¿cómo lo calcula de forma rápida? Sería menos b sobre 2a, y la ordenada sería f evaluada en ese valor, sería menos b sobre 2a, para el efecto de calcular el vértice. Ahora, el hecho de que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo va a depender de este coeficiente. Me explico. Si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Si a fuera negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces ya tienes el comportamiento de la parábola y ya tienes el vértice, ya más o menos puedes bosquejar la gráfica de ello para ayudarte en algo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resolver estas proposiciones que están planteadas por acá. Dice la ecuación f de x igual a 0. Vamos por partes. 1. F de x igual a 0 sería x al cuadrado menos 6x menos 14 es f de x igual a 0. Hay que resolverlo. Entonces, como no se puede factorizar, aplicamos la fórmula cuadrática general. Y haciendo eso, aplicando la cuadrática general, nos va a quedar los siguientes valores. X es igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 23. Entonces, dice que esa ecuación no tiene soluciones reales. Esta proposición es falsa. Porque sí tiene soluciones reales. Aquí están las dos soluciones reales, ¿no? Que han sido encontradas como resultado de trabajar con la fórmula cuadrática general, dado que no se puede factorizar. Recuerda que cuando tú tienes una ecuación cuadrática, existen dos formas. Uno, mediante la factorización,
Y si no se puede, bueno, tendremos que aplicar la fórmula cuadrática general, que es lo que hemos hecho en este caso. 2. Dice, la gráfica de la función intersecta el eje Y en el punto 0,14. 0,14. Bueno, entonces, veamos el vértice de esa parábola. Calculemos el vértice de esa parábola. Para empezar, esta parábola se abre hacia arriba, pero su coeficiente principal es 1, que es positivo, se abre hacia arriba. El vértice sería así, menos B, que vale menos 6, sobre 2A, pero A vale 1, 2 por 1. Y acá sería F de ese valor, menos 1 da más, y 2 F de 3. Entonces el vértice se quedaría acá, 3, a ver, F de 3, si calculamos acá sería 3 al cuadrado 9, C por T 18, menos 14, ¿no? Entonces 9 menos, acá sería menos 9, menos 14, 23, menos 23, ¿no? Entonces más o menos para formar una idea, para formar una idea, el vértice es en el 3, menos 23, más o menos decimos acá lo siguiente, una idea, digamos que no está, digamos, a escala, pero va, la idea es la siguiente, acá está el vértice, 3,23. De la parábola se abre hacia arriba, hemos dicho, pero toma valores mayores o iguales que 4, digamos que acá está 4, por acá está 4. De la parábola viene así, imaginariamente, ¿no? Viene por acá, algo así. Se abre hacia arriba, llega acá al vértice y sigue abriendo hacia arriba. Entonces, para los mayores iguales que 4, digamos que 4 esté por acá. Esta es la partita que me interesa. De acá, digamos que 4 esté por acá, suponiendo, ¿no? Esta es la gráfica de la función. Solo esta parte que estoy subrayando acá. Dice que esa gráfica intersecta al eje Y, y eso es falso, ¿no? Porque esta partecita de acá nunca va a cortar el eje Y, ¿correcto? Por eso es importante identificar el vértice y hacia dónde se ve la parábola para poder determinar exactamente si lo que quiere decir el problema es verdadero o falso. En este caso, esta parte de la función nunca va a cortar a la nunca va a cortar al eje Y. Y lo que propone acá es que la gráfica de esta función corta o intersecta el eje Y en el punto 0,14, falso. La suma de los 3 mayores elementos enteros del complemento del rango es menos 60, 3. Entonces calculemos el rango, pues una vez que calculamos el rango, hallamos el complemento. Entonces veamos acá, esta función f de x es x al cuadrado menos 6x menos 14, que completando cuadrados nos va a quedar algo así, ¿no? Como que x menos 3 al cuadrado menos 23. La idea es calcular el rango para dar respuesta al problema. Entonces, como x es mayor o igual que 4, a partir de ese dominio dado empezamos a construir. Restarle 3, x menos 3 es mayor o igual que 1, elevado al cuadrado sería x menos 3 elevado al cuadrado es mayor o igual que 1, restarle 23, sería pues x menos 3 al cuadrado menos 23 es mayor o igual que menos 22, y este es f de x. F de x es mayor o igual que menos 22. Entonces el rango de la función expresada como intervalo sería el intervalo que va desde menos 22 hacia más infinito. Pero a ti te piden el complemento, ¿no? El complemento del rango, o sea, todo lo que falta para completar la recta real. Entonces, continuamos por acá. Decimos pues el complemento del rango de la función va a ser el intervalo que viene desde menos infinito hasta 22 o menos 22 abierto, ¿no? Ajá. Acá nos quedaría lo siguiente, ¿no? La suma de los 3 mayores elementos enteros del complemento, ¿no? Que sería pues menos 21, menos 20 y menos 19, ¿no? Entonces lo que está pidiendo acá es, vamos a ver, la suma de los 3 mayores elementos enteros sería menos 21, menos 20 y menos 19. ¿Cuánto sale esto? Sería pues 21, 30, 40, 60, menos 60, efectivamente. Esta proposición resulta ser verdadera. La suma de esos valores es menos 60.
Y la propuesta 4 dice el valor mínimo de la función es menos 22. Bueno, eso también es falso. Eso es falsa. ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es la respuesta acá? Sería, cuando resolvemos esto, el valor mínimo de la función es, si reemplazamos 3 al cuadrado 9, 18 menos 14, ¿no? Entonces acá te queda, esto es menos 9, 9, 4, 13, ¿no? El valor mínimo de la función lo alcanza precisamente en el vértice, y el vértice en este caso es 3, menos 23, ¿no? Bueno, en todo caso acá habría que modificar, este es 23, para que esto sea verdadero. Y siendo así, las únicas proposiciones que se ajustan precisamente a esto son la 3 y 4, que eso lo encontramos en la alternativa C. Era el valor mínimo, lo alcanza acá, pues como se puede ver en la gráfica, ¿no? Lo alcanza precisamente en, pero mayores o iguales que 4. Si son mayores o iguales que 4, ojo, porque el dominio está dado. Para 4 sería 4 cuadrado 16, 6 por 4, 24, menos 14, ¿no? Esto de acá sería menos 8, menos 22, correcto. Ahí está menos 22, ¿no? Es el valor mínimo. Porque la gráfica de la función es lo que está por acá subrayado precisamente con verde, ¿no? Recuerda que el dominio está dado. Acá el dominio de la función dice que son los x mayores o iguales que 4, ¿no? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente problema. KIXEYE tiene una empresa dedicada a fabricar chompas. Su ingreso semanal en soles está determinado por esta función, que es una función cuadrática, donde X representa el número de chompas vendidas en una semana. Si vende 200 chompas en una semana, su ingreso será de 60.000 soles. Bueno, cuando X vale 200, el ingreso es 60.000, eso es lo que quiere decir ahí. Además, la venta de 400 chompas semanales le genera a KIXEYE un ingreso máximo. O sea que cuando X es igual a 400, el ingreso será máximo, ¿no? Como es una función cuadrática, estamos hablando del vértice, pues, ¿no? Determina el ingreso en soles que obtendrá KIXEYE en una semana en la que vende 300. Ahí el ingreso cuando X vale 300. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces vamos por partes. 1.1. El ingreso cuando X vale 200, es decir, 200 chompas, va a ser de 60.000. 1, 2, 3. Ya está. Es lo que dice. Como consecuencia que KIXEYE vende 200 chompas, su ingreso va a ser de 60.000 soles en una semana. Así que reemplazamos acá. Entonces sería X vale 200. Sería 200, M por 200 al cuadrado más N por 200, y este es igual a 60.000. 1, 2, 3. Bueno, hay que hacer ciertas operaciones. Entonces me va a quedar lo siguiente, ¿no? Cancelo un 0 si quieres. 2. 1.2. Entonces el ingreso será máximo cuando X vale 200, y eso lo alcanza precisamente en el vértice, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de un ingreso, entonces está modelado precisamente por una función cuadrática. Esta es la función cuadrática cuya gráfica es una parábola, y si es una parábola, entonces tiene que verse hacia abajo, y el máximo ingreso lo alcanza en el vértice. Pero nosotros hemos visto que el vértice, ¿cómo se calcula? Habíamos visto que el vértice era menos b sobre 2a. Entonces, ahí, en ese valor, la función logra alcanzar su máximo valor. Entonces decimos acá, lo comentamos, la función ingreso alcanza su máximo valor. Veamos, X va a ser igual a menos b. ¿Quién es b en este caso? N sobre 2a, en este caso es m. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando X es igual a, por dato, se lo pongo con amarillo porque es dato, cuando X vale 400. De ahí vamos a encontrar una relación entre M y N. La necesito. Entonces acá nos quedaría que N es igual, paso a multiplicar acá, sería menos 4 por 2, 8, 800M. Tenemos este resultado, en el cual relaciona N con M. Veamos entonces acá. Reemplazando. Vamos a llamarle esto 1 y 2. 1 romano y 2 romano. Reemplazamos 2 en 1. Paso número 2. Reemplazamos 2 en 1. Y al reemplazar, ¿qué me quedaría? A ver,
nos quedaría lo siguiente. M, acá sería 200 por 2 por 2, 4, 4, ¿no es cierto? Seguido de 2 ceros, 4 ceros, por M. Más N, pero N vale, o menos, yo sería menos, ojo acá, sería 8 por 2, 16, seguido de 2 y 2, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros, M. Igual a 60.000. Ya estoy reemplazando, ¿ah? Bueno, lo cierto es que haciendo cuentas por acá, nos quedaría que M es igual a menos un medio. Y si M vale menos un medio, al reemplazar en esta nube celeste sería menos por nada más, sería N vale 400. N es igual a 400. Con eso ya tendríamos la función ingreso, ¿eh? Luego, la función ingreso, el I de X, sería así. M, ¿quién es M? M sería menos un medio de X al cuadrado más N sería más 400X. He reemplazado M y N que han sido obtenidos por acá, en estas nubes verdes. M y N. Muy bien, ahora, ¿qué te piden? ¿Cuál sería el ingreso como resultado o como consecuencia de vender 300 chopas cuando X vale 300? Finalmente, entonces, lo que te piden es calcular el ingreso que va a obtener dicha persona cuando vende 300 chopas. Reemplázalo acá y al reemplazar me quedaría 75.000 soles. 1, 2, 3. ¿No? Reemplazando acá. 300 al cuadrado por menos un medio. Acá 300 por 400. Hacemos las cuentas respectivas y nos va a quedar precisamente este valor que está dado en soles, ¿no? 75.000 soles. Esa es la respuesta entonces al problema número 5. Clave para la solución de este problema es entender que si estamos frente a una función ingreso y que está modelado por una función cuadrática, el máximo ingreso lo va a obtener precisamente en el vértice. Eso es lo que había que entender ahí, ¿no? Veamos el problema 6. En la figura se muestra el diseño de una ventana. Si el perímetro de dicha ventana es de 2 metros, ¿cuánto deberá medir el ancho de dicha ventana para que deje pasar la máxima cantidad de luz? Bueno, vamos a poner dimensiones a esto, ¿eh? Este es X. Vamos a poner acá. Esto sería Y. ¿Correcto? Y esta es una semicircunferencia. Acá el problema no lo dice, pero uno supone que es una semicircunferencia. Vamos a suponerlo así, ¿no? De radio X medios, ¿no? Porque todo esto mide X, el radio sería X medios. ¿Correcto? Entonces veamos acá. El perímetro. Para empezar, el perímetro me lo dan. El perímetro de 2 metros. El perímetro va a ser igual a lo siguiente. Paso 1. Entonces 2 va a ser igual a. Primero sería X más 2Y. Este es Y más Y. Más el semiperímetro, ¿no? Que está acá de esta semicircunferencia. El perímetro de esta semicircunferencia sería. El perímetro de una circunferencia es 2πr. Pero como es la mitad sería pi por r nada más. Pi por r. Pero el radio cuando mide X medios. Sería pi por X medios. Ya está. De ahí despejo Y. Despejando Y nos quedaría lo siguiente. 1 menos X medios menos. Acá nos quedaría entonces la mitad de esto sería pi X sobre 4. Ya está. Ese sería Y. Ahora el área. 2. Porque me hablan del área, ¿no es cierto? El área, ¿cómo viene dado? Sería, bueno, este es un rectángulo, largo por ancho, base por altura, X por Y, más el área de esta semicircunferencia, que sería pi por radio cuadrado sobre 2. Entonces, ten en cuenta que el radio es X medios, X4, X al cuadrado sobre 4, pero sobre 2 sería 8, sería pi por X al cuadrado sobre 8. Reemplacemos Y. Vamos acá, vamos a poner esto 1 y a esto le ponemos 2. Correcto, reemplazamos 1 en 2. 3, porque me piden el área, para que el área sea máxima. Entonces, reemplazamos 1 en la ecuación número 2. ¿Qué nos va a quedar?
nos va a quedar que el área va a ser igual a X por Y, pero Y es todo esto que hemos escrito por acá, ¿no es cierto? Sería 1 menos X medios menos, acá sería pues pi por X sobre 4. Estoy reemplazando Y más pi X al cuadrado sobre 8. Bueno, entonces tendríamos acá lo siguiente. Haciendo algunas cuentas, nos quedaría entonces que te quedaría X menos X medios. Y acá te quedaría lo siguiente. Esto va a ser igual X menos 1/8 de pi más 4 por X al cuadrado, ¿no? Y haciendo algunas cuentas por ahí. Muy bien, es el área. Ahora, como puedes dar cuenta, el área es una función que depende de X. Y esta área realmente viene dada por una función cuadrática. Vamos a subrayarlo por acá. Si es una función cuadrática, entonces su gráfica es una parábola, ¿no es cierto? Y para que sea máxima, ¿dónde se da que es la función? Lo mismo que dijimos en el problema anterior. Será máxima precisamente en el vértice. Y entonces calculemos el vértice. Decimos acá, el área será máxima cuando X en este caso igual a menos B. ¿Cuánto vale B? 1. Sobre 2A. ¿Cuánto vale A? Es todo lo que está por acá, ¿no? Menos pi cuartos sobre 8. Bueno, menos por nada más. Acá te queda 4. Y haciendo cuentas, esto es 4 sobre pi más 4 metros. Entonces, dice, ¿cuánto debería medir el ancho, o sea, X, para que el área, para que deje pasar la máxima cantidad de luz, o sea, para que el área sea máximo? Entonces, ya sabemos que en este caso hemos encontrado que el área precisamente es una función cuadrática. Y la función cuadrática es tal que alcanza su máxima área cuando precisamente está dado en el vértice. Y el vértice lo hemos calculado acá. Esto es precisamente lo que determina que el área sea máxima. Pasemos al problema número 7. Dice, halle la suma de los elementos enteros del rango de la siguiente función. Entonces acá hay que trabajar precisamente con el dominio. Porque acá está, observo, voy a subrayar esto. ¿Esto qué cosa es? El dominio. A partir del dominio vamos a construir f de x o y. Entonces decimos acá, esta es la tónica que debes tener en cuenta para este tipo de problemas. Por dato, lo pone con amarillo, pues es dato. Los x varían así. X es mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 1. Ahí está x, el dominio. Entonces cuando se da el dominio no tienes otra alternativa que a partir de ahí empezar a trabajar. Paso a paso, observa acá. Réstale 3. Acá sería menos 5, x menos 3, y acá sería menos 2. Toma el valor absoluto. Bueno, la barra de, así le llamo yo, la barra de x menos 3 va a ser mayor o igual que 2, pero menor o igual que 5. Se invierte. Nótese ahí, cuando estás entre los negativos. Multiplícale por menos. Cambia la desigualdad, acá sería menos 5, menos la barra de x menos 3, y menor o igual que menos 2. Se invierte. Súmale 5. 0, y este es 3, 5 menos 2, 3. Ya está. Tómale valor absoluto nuevamente. Acá tenemos, quiero tomarle valor absoluto, ya está. Entonces, la barra de 5 menos la barra de x menos 3 es menor o igual que 3. Le tomé valor absoluto. Réstale 2. Entonces, restarle 2 acá sería menos 2. Barra de 5 menos x menos 3 menos 2, y acá te queda 1. Le resté 2. Ahora, tómale barra, pero estás entre un negativo y un positivo.
Entonces, cuando estás entre un negativo y positivo, acá sería 0 barra de todo esto. 5 menos la barra de x menos 3 menos 2 menor o igual que. Cuando estás entre un negativo y un positivo y le tomas barra, entonces la idea es esto. Este extremo izquierdo ya está fijo. Esto va a ser siempre mayor o igual que 0. Y el otro extremo, ¿de dónde sale? De tomar la barra a ambos extremos y considerar el mayor. En este caso, la barra de 1 es 1, la barra de menos 2 es 2. Finalmente, súmale 1. Por acá está una línea divisoria. Sumándole 1, acá sería 1. Acá sería barra de la barra de 5 menos barra de x menos 3 menos 2, sumándole 1, y acá me quedaría 3. He sumado 1 a ambos miembros de la desigualdad. 1, 1. Esto es y. Entonces tenemos que 1 es menor o igual que f de x y f de x es menor o igual que 3. Entonces, estamos diciendo que el rango de la función es el intervalo que va desde 1 hasta 3. ¿Qué nos pide el problema? Halle la suma de los elementos enteros del rango de la función. Bueno, pues la respuesta a este problema sería pues 1 más 2 más 3. ¿No es cierto? 5, 6. La respuesta a este problema número 7 la encontramos en la alternativa E. El problema 8 dice, ¿cuáles de las siguientes funciones reales son pares? Bueno, ahí básicamente hay que tomar en cuenta lo siguiente, lo que es una función par. Defino por acá para que rápidamente uno lo pueda analizar. Diremos que f es función par, porque es lo que vas a aplicar para cada uno de ellos, si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Primero, si el x está en el dominio de la función, entonces el menos x también tiene que estar en el dominio de la función. Es decir, si 5 está, menos 5 también tiene que estar. Si está raíz de 3, menos raíz de 3 también tiene que estar. Y la segunda condición es que el f de x es igual al f de menos x. Esas dos condiciones deben cumplirse para que la función sea considerada una función par. Entonces, el f de x es igual a f de menos x. En la primera función nos podemos dar cuenta, a ver, solamente para verificar acá, f, analizando f. ¿Quién es f de menos x? Me pregunto, ¿quién es f de menos x? Reemplazo en lugar de x pongo menos x, sería 3 por menos x multiplicado por la barra de menos x menos 5 veces menos x a la 7 por seno de menos x. Bueno, acá te quería, la barra de menos x es la barra de x. Acá te quería entonces menos 3 veces x por la barra de x. Ya, ahí. El seno de un ángulo negativo, el signo sale. Y con este menos se hace más. Correcto. Y acá, como esté elevado a una potencia principal, sería menos. Entonces sería más, por menos sería menos 5x a la 7 seno de x. Ese es f de menos x. Pero nos damos con la sorpresa de que f de menos x es diferente que el f de x. Por lo tanto, no está cumpliendo la segunda condición, esta de acá. Eso significa que la primera función no es una función par. F no es una función par. Rápidamente, la segunda, a ver, calculemos g de menos x. Recuerda que para que sea función par, g de menos x tiene que ser igual a g de x. Veamos. Entonces, bueno, para donde vea x voy a poner menos x. Entonces sería así, menos x elevado al cuadrado, que en buena cuenta sería x cuadrado, por la barra de menos x, que sería la barra de x, más menos x elevado a la 8 por el coseno de menos x.
Bueno, el coseno de un ángulo negativo, el signo se absorbe. Menos x elevado a una potencia par, el signo se va. Entonces nos va a quedar acá x al cuadrado, ojo acá, x al cuadrado. La barra de menos x es la barra de x, sería más x a la 8 coseno de x. Y nos damos cuenta, la sorpresa de que esto es exactamente igual a g de x. ¿Qué significa eso? Que la función g sí es una función par. Lo mismo va a pasar precisamente con h de x, ¿correcto? Veamos rápidamente h de menos x. ¿Quién es h de menos x? Será pues, en este caso, 5 sobre menos x a la 6 más 3 más menos x elevado a la 12 más menos x elevado al cuadrado menos 5. Bueno, como los exponentes son pares, olvídate del signo. Nos olvidamos del signo porque los exponentes son pares, te quedaría 5 sobre x a la 6 más 3 más x a la 12 más x al cuadrado menos 5. Y esto nos damos con la sorpresa de que es igual a h de x. Y si está 2, está menos 2. Si está menos 1, está menos 1. Si está 0,5, está menos 0,5. Entonces, nos decimos que h es una función par, ¿no? Y t no es par de arranque. ¿Por qué? Porque está 5, pero no está menos 5. ¿Te das cuenta? Este es clave también, ¿ah? Acá. Está 4, pero no está menos 4. Por lo tanto, no es una función par. ¿Quiénes son funciones pares? La función g y la función h. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Por acá te dejo las claves de la evaluación. 1D, 2A, 3A, 4A, 5A y de 6 a 8 B. B, B y B. Llegó la hora de despedirnos. No duden, por favor, ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, inmediatamente háganla saber para dar una respuesta inmediata a sus preguntas. Nos vemos. Hasta pronto.